Y ahora justamente lo que tenemos son niños que no respetan nada. Entiendo lo de las pantallas, pero gracias a los juegos que hay, sabe cuánto pesan, qué comen, cuál era su... La inteligencia artificial nunca se va a poder revelar. Y mi abuelo, así de eso pensábamos. ¿Cómo terminamos aquí? ¿Han tenido buenos papás? ¿Han tenido malos papás? ¿Son buenos papás, mi vida? ¿Cómo terminamos aquí? ¿Qué tal el día de hoy? Y nada más porque últimamente hemos estado viendo a muchos papás, vamos a platicar de esto y más cosas. Pues buenos papás tuvimos, ¿no? Muy buenos, yo digo que muy buenos. Bueno, tenemos, porque tampoco hay que... Sí, no los matemos, no los matemos. Sí, no. Tenemos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. He oído, me encanta luego cuando veo en los TikToks, sobre todo, fíjense esto, en Estados Unidos, una vez que se van los hijos a la escuela, que se van chavos, o sea, 18 años, se van, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. Se van. Si oyen ruidito, es porque hay desfile del 16 de septiembre. Pero bueno, te decía, los chavos se van en Estados Unidos rápido de sus casas y ven muy poco a los papás. Nosotros como latinos, y lo platicamos el otro día, los vemos mucho más. Bueno, sí, o sea, nosotros somos más mueganitos, o sea, ¿sabes? Sí. Pero, o sea, sí ha cambiado la educación. Muchísimo, no, muchísimo. O sea, ahora sí tratamos a los niños bien. A nosotros nunca nos trataron mal. No, ¿A ti alguna vez te pegaron? Una vez, una buena nalgada. O sea, una nalgada bien dada, dirían. Yo me acuerdo también, mi mamá creo que la cuenta la historia, pero yo no me acuerdo. Para que veas que no te traumas. Yo tampoco me acuerdo. O sea, no me acuerdo, pero mi mamá cuenta que tal cual, creo que alguna vez en un súper o algo por el estilo, berrinche, pum, nalgada. Mi mamá cuenta la misma historia, igual es falsa. Igual es una historia que se crearon. ¿Crees que a lo mejor nos cuentan de grande, eh? Así de, ya de grandes te dicen, yo te di una nalgada nada más. Y con eso tuviste. Y con eso, a lo mejor es falsa, ¿eh? Igual es falsa, Puede porque ser. a mí también, qué casualidad en un súper. Sí, es cierto. Pero bueno, o sea, antes sí, más a los abuelitos, ¿no? O sea, los abuelitos a los hijos. Yo creo que ha ido disminuyendo el nivel de maltrato infantil. Puede ser, ¿no? puede ser. Aunque podríamos decir, y más bien lo que nos preguntábamos es que antes era muy como homogéneo, ¿no? O sea, como que todos nos educaban igual, o sea, o de manera similar. No había tanta información. Tanta diversificación de paternidades. Y un buen chanclazo es un buen chanclazo. No sé por qué es muy latino, o sea, es muy latino. A mí jamás me aventaron una chancla, jamás. A mí tampoco, Ajá. Pero mi abuelita lo hacía. ¿Sí? Sí, o sea, y aparte No era mito, ¿sí lo hacía? No, sí lo hacía. Okay, a mí me tocó ver cómo se la aventaba a mis primos. A mis primos grandes, a mí no, pero sí tenía un tino. Bien. Todas las veces, 100% en el cuello. Así, nunca fallaba esa chancla. 5 estrellas. 5 estrellas. 5 estrellas el chanclazo. No, pero es que, a ver, la chancla me parece, y lo voy a decir, en una de la banda decir, no, ¿cómo crees? La chancla me parece light. He oído cosas feas. O sea, el tema del cinturón, por ejemplo, porque de repente hay gente que dice, uy, no, y me pegaban con todo y hebilla. Sí, no, y con cables. Cables de la tele. Todavía hay gente de nuestra edad que le tocó un poquito eso. Ajá. A mí no tanto, y creo que ahora a casi nadie le pega, ¿no? Yo creo que no. O sea, creo que, afortunadamente, y eso es algo bueno. O sea, eso es algo bueno que ha cambiado. O sea, porque sí bueno, creo es que antes, no. O sea, antes tenía permitido hasta pegarte el maestro de la escuela. Sí. No, o sea, les pegan las manos. Fíjate que yo de las historias que tengo de escuela, había una, no me voy a acordar obviamente entero de su nombre, pero sí recuerdo vagamente que te hacía así en la cabeza con las uñas. O sea, como que te hacía... Tenía uñas largas. Sandra, creo que se llamaba esa maestra. Yo tenía un profesor de francés que te castigaba y te ponía el gis en la mano, así. Bueno, sí tuve maestros de gis. No, pero te ponía el gis a la mano y si lo tirabas, volvías a empezar o te reprobaba. Y entonces te temblaba la mano. Claro. Y ahí está. Imagínate, no podías tirar el gis así. Pues está feo, ¿no? No, sí, claro, nadie está diciendo que estaba bien. O sea, pero bueno. Y luego ese... No, es que sí. A ver. Pero aparte, lo chistoso es que era, digamos que permitido. Claro. ¿No? Este mismo profesor... En el mío no. Cuando le conté a mi mamá de la maestra de las uñas, me acuerdo que se armó un desmother sabroso. Y este güey, se van a acordar muchos, o sea, que fueron conmigo en la secundaria. Ajá. Así agarraba y pintaba todo el pizarrón y volteaba y decía, borra. Y era pizarrón de... De gis, de los verdes. No, o sea, el borrador era de madera. De madera con, claro. Ajá, y nada más volteaba y borra, y todos... ¿Neta? Y si no la agarrabas, ya ahí estabas como pendejo borrando el pizarrón, porque aparte no lo podías borrar así. Ok. O sea, este güey te hacía borrarlo
así. No, ¿en qué cárcel raro. iba, no? ¿Dónde estudiaste? Ya no existe la escuela. Por obvias razones. Por obvias razones, seguro. Por obvias razones, sí, Pero ¿no? no era tan mal visto. O sea, y tú, o sea, como alumno tampoco decías, ay, es que me pegan y me No, muero. Pero te digo, nunca me pegó un maestro. Tenía ese de las uñas, ¿qué otra estoy Pero nos pensando? tocaron castigos todavía de quedarte en el sol. No, nunca. ¿No? ¿No? Mi vida, qué horror. ¿Cómo terminaste aquí? No sé, con No sé. razón estoy traumada. Válgame Dios. No, a mí no me tocó. Pero, por ejemplo, ahorita que decías del GIS, creo que lo hemos visto en películas, el de los libros, ¿no? O sea, que los ponían, pero es muy católico o muy de religión, no católico, No, de sí, religioso. no. O sea, de los libros así, ¿no? Está Sí, pero feo. creo que también era común. Es que Nunca a mí me castigaban poco porque era muy ñoña, pero yo me acuerdo de amigos y sí. Así sí, de, ¿eras muy ñoña? Era. Oye, el otro castigo bueno, ¿alguna vez oyeron de del que te pegaban con la regla así? Ah, sí. Nunca tampoco lo vi, pero No, a mí tampoco. He oído. Pero sí les pegaban con la regla, ¿no? Creo que sí. Bueno, a final de cuentas, todos los programas estos de comedia mexas de la escuelita, pues el reglazo El era reglazo, del... O sea, Pero era real. sí, no, O sea, no. ahora es impensable, Ujú. impensable siquiera que le griten a un niño en la escuela. Es que, a ver, nosotros tenemos uno. O sea, de todas maneras, pequeño, ¿qué harías? O sea, si le dan algo leve, que le den un zape, que le den una nalgada. No. O sea, no, obviamente no. Oh, O sea, wow. no, o sea, no lo permitiría. O sea, Ajá. pero es que creo que estamos muy blanco o negro. Ujú. O sea, creo que no hay un punto intermedio. No Yo creo también. que esté bien que le peguen a ningún niño, por supuesto. O sea, Claro. nunca le hemos pegado al nuestro. Para ni eso nada. están los papás, te iba a decir. Nah, en la vida le hemos pegado al nuestro, ¿no? Nunca. Pero, o sea, sí creo que hemos rebasado esa barrera y ahora nos pasamos. O sea, Yo creo que nos pasamos. del otro lado. O sea, el otro día, por ejemplo, nuestro hijo Ujú. en la natación, o Ok. sea, no quería nadar porque pues no quería y el profesor le dijo, ay, pareces bebé. Ajá. Obviamente lloró y todo, y yo fui a reclamar y dije, no siento que esté bien, obviamente, que le diga, eres un bebé, pero tampoco es tan grave. No es tan grave. Exacto. O sea, y la verdad se estaba comportando como bebé. O sea, también, ¿por qué mentir? Estaba haciendo un berrinche como bebé. Sí. No quiero hacer. Pero ahora todo esto de la educación respetuosa y todo esto, que no tengo nada en contra de ella, Ajá. sí creo que se van como a un extremo muy cañón. Y ahora justamente lo que tenemos son niños que no respetan nada. Claro. No Sí, respetan sí. a los papás, no respetan a los maestros, no respetan a los mayores, Ajá. ¿no? O sea, entonces ya como que estamos del otro lado, Sí. Sí, creo, yo también. que creo que es una nueva cosa que estamos investigando como sociedad. Siento que nos habían educado igual, las mismas materias, la tecnología no estaba tan avanzada. O sea, si bien ha ido avanzando, o sea, si hay un boom, no sé, de hace ¿10? ¿15? 15 años 15 para años. acá, Ajá. que obviamente de tabletas, celulares, educación respetuosas, todo eso, pues ha ido cambiando y tiene que cambiar la educación. Sí. Pero, por ejemplo, o sea, se dieron cuenta al principio cuando cambió todo, así, cuando acabó la vida, cuando cambió todo, empezaron Ajá. con que llevaran iPads y todo a las escuelas y les daban clases ahí, que no lo veo mal, pero Ok. se dieron cuenta que también era malo porque el tema de la pantalla no era tan bueno para los niños. Correcto. ¿No? Entonces hay una generación abajo, como dos abajo de nosotros, me imagino, Ujú. que pues, tiene muy mal también eso, porque no funcionó, no jaló. ¿Tú te acuerdas de tu primera? Yo me acuerdo cañón de mis primeras clases de computación y lo que hacíamos, por ejemplo, era sumar. O sea, en lo que yo tenía en la computadora Pues eran blanco sumas. y verde, Eran ¿no? blanco. Digo, ajá, digo, negro y verde. Ándale, o sea, pues no sé si negro y verde, pero me acuerdo que eran monocromáticos, pues a final de cuentas. Creo que había unos rosas, había uno blanco y rosa y demás, pero era muy de hacer sumas, o sea, nada. Sí, o sea, los juegos eran muy sencillitos, ¿no? O sea, ya existía el Príncipe de Persia. no sé. Fue de los ¿Cuál fue el primer juego que jugaste? Había uno que se llamaba Paperboy. Ajá, de aventar, de De aventar repartir, de periódicos. aventar periódicos. Sí. Sí. Sí, fue de los primeros, o sea, ya... El otro día que estábamos platicando de los trabajos que no eran cool y sí, creo que ser repartidor de periódico se veía cool y no era cool, pero, No era- pero estaba así como de, No se usa mucho aquí, pero... Sí, no, aquí no. Aquí- Pero bueno, fíjate, yo creo que Fórmula 1, que nada más veías el frente del coche y podías hacer... Burger Time. Uy, no sé cuál era ese. Era el de uno que iba haciendo hamburguesas.
¿Y cómo las hacías? En Intellivision. Entonces tirabas, haz de cuenta, Intellivision. Yo nunca tuve Intellivision. entonces jugabas así, tirabas como la carne primero y luego venía un pepinillo que te podía matar, como fantasma, así todo pixeleado. ¿Venía un pepinillo que te podía Y matar? entonces subías y tirabas la carne, el queso, así iba siendo más grande la hamburguesa. Ok. Y te mataban como los ingredientes. Creo que había un huevo, estoy casi segura. Si Te alguien mataba jugó un huevo, te mataba un huevo. Burger Time, creo que se llamaba. Ok. Porque Burger Boy era otra cosa. Burger Time, por favor, díganlo. Sí, era de Intellivision. No Voy me a tocó. buscarlo, voy a buscar Ajá. un video. Pero bueno, esas cosas también eran diferentes de educación, ¿no? O sea, no tenías, por ejemplo, que decir, ¿cuánto tiempo está el niño en pantalla? O sea, no existía Pero eso. sí te restringían, o sea, me refiero, a mí mi mamá creo que sí me decía como, puedes jugar 1 hora o 2 horas al día. Pero nosotros no me ya acuerdo. estábamos muy grandes cuando teníamos videojuegos. Sí. Sí, yo, mi primer consola, tal cual, fue Nintendo. Pero Nintendo, ¿cuántos O sea, años teníamos? ¿12, 13? Sí, puede ser, yo creo. Ujú. Sí, El ¿no? de los patos, ¿no? ¡Pau! El de los patos, Sí, sí, o teníamos sea, 12, 13. Sí. Pero no tenían, o sea, desde chiquitos, no pueden ver pantallas hasta No. los 2 años porque esas son cosas que se han venido, pues, obviamente investigando y se han venido viendo, porque pues antes obviamente no existía eso. Que yo, ojo, a ver, y seguro aquí va a haber un buen de gente que me corrija, pero ojitos de huevo. Así. Pero el tema de cuando comenzaron también esos estudios, de repente dicen, no, es que las pantallas son terribles, pero no son los mismos juegos que había hace 10 años. Hoy en día, por Obvio, ejemplo, no. nuestro hijo sabe cañón de dinosaurios gracias, entiendo lo de las pantallas, pero gracias a los juegos que hay, sabe cuánto pesan, qué comen, cuál era su dieta, dónde viven, nombres. Porque no todo es malo, o sea, Ajá. porque no todo es, o sea, Creo. es justo lo que estamos diciendo de la educación ahora es como, hay gente que es muy radical con la educación de los niños, Sí. de no puede. Y sabes que cuando nace, yo me acuerdo, cuando nació, obviamente, 0 pantallas, comida orgánica, o sea, como que intenta hacerlo mejor, pero también te das cuenta que necesita vivir el otro lado. O sea, necesita ir y comerse un gansito, necesita que en la piñata haya dulces. Hay una historia de una artista famosa en México que es como muy vegana y todo esto, Ajá. y en la piñata puso verduras, pues obviamente se hizo puro picadillo, ¿no? Claro, O sea, y claro, aparte a aparte. los niños no les gustó. Claro. Entonces creo que hay que tener flexibilidad, cosa que antes los papás no tenían por qué preocuparse. O sea, la piñata de barro, sí, les va a caer la cabeza, es normal. Claro. Sí, o sea, ahora que ya también nos vamos acercando a las fiestas decembrinas, la piñata era jarrón de barro con picos, ¿no? Sí. O sea. No, y aparte, o sea, deja eso, agarrabas lo que pudieras agarrar. Sí, sí. O sea, aquí en México, obviamente, todo el mundo sabe que las piñatas es pues muy común Ajá. y se utilizan todo el tiempo. Entonces, le pegas a la piñata, se rompía la piñata, corrías como desesperado, agarrabas los pocos dulces. Siempre había un niño gandalla que se aventaba así, no te dejaba agarrar los dulces, Ajá. ¿no? Lo metías Sí. abajo del vestido, ¿no? Oye, el otro día me dijo mi mamá que ahí sí para que veas, que no me dejaba ir a la piñata. No me acuerdo. ¿Por qué? Que porque le daba mucho miedo. Porque la piñata es peligrosísima. O sea, Claro, sí es porque aparte peligrosa. antes era, ya no le pegues, y le sigues pegando a la piñata, no le pegues, no le pegues. No, aparte, ¿sabes qué? Creo, si han visto videos de fiestas mexicanas y demás, el choque de cabezas es normal. O sea, es como de todos corren y por supuesto es ¡pum! O sea, chocan todos. No, y salías golpeado, raspado, Sí. llorando porque el niño de al lado te había robado los dulces. Ajá. Yo era malísima, la verdad, para la piñata. O sea, no. Sí, yo creo que yo tampoco A mí era. siempre tengo una prima que ella era buena para la piñata. Ok. Y siempre le decían, dale dulces a Carlita, ¿por qué? Era- Porque era no agarró envidiosa. nada. Pues sí, ella agarraba todo. El otro día les damos esto y seguramente muchos se van a sentir identificados. Nos pasó con nuestro hijo. Creo que son como hace 4 o 5 fiestas, pero fue la primera vez que se decepcionó de no haber agarrado dulces. Pero y le es a pesó lo que iba. muchísimo. Lo que pasa es que ahora tampoco tienen esa decepción. Ajá. Porque- Pero al nuestro sí le dio. Bueno, sí le dio porque esa piñata se rompió tradicionalmente. Ajá, exacto. Ahora las piñatas, ya que se va a romper, Ajá. para que, obviamente, que está bien, o sea, para que no te Lo pegue veo el niño, ya bien. lo detienen y todo, Lo veo bien. y sacuden la piñata para que le toque a todos los niños. Es más, Y hay dulces que llegan de afuera. Ajá, y hay gente afuera aventando dulces Exacto. para que nadie se quede sin dulces. Lo cual está padre porque no te frustras. Exacto. Pero entonces hay una cosa importante de la piñata que se perdió. La competencia. el golpeteo. Claro. La diversión de... ¡Quítate! Ahora no te podías distraer porque si te distraías un segundo y en ese momento se robaban rompía tu- la piñata. claro. No, y ahora es niños, atentos. Ajá. Ya se va a romper. ¿Está bien, está mal? Yo creo que, o sea,
me parece bien que repartan un poco más de dulces, pero creo que debería de haber todavía competitividad, exacto. ¿Has visto de repente los que roban por debajo de las piernas también? Sí. O sea, como que hay unos que se ponen así de tapaditos, pero hacen con las piernas así y entonces por aquí en medio Y aparte, les pero ya roban. está mal visto. Antes si eras vivillo, estaba bien visto. Sí. No, o sea, si era vivillo y como que le pescabas el dulce. Pero ahora sí de, ay, tu hijo le robó el dulce a mi hijo. Claro, mira, ahorita que estás diciendo eso, y a ver qué opinan ustedes, el otro día se lo oí a alguien que decía, el mundo es de los vivos. Y de repente como que está también mal visto eso, porque es como de, eres un aprovechado, eres un... pero la realidad es que el mundo es salvaje. O sea, nadie te va a dar un aumento si no se lo pides. O No, sea, por supuesto que o sea, no. nadie te va a pagar si no pides que Claro te que paguen. no. Nadie va a... Nadie te va a dar vacaciones. Nadie sino, te va- "Ay, Exacto. vete de vacaciones, te voy muy cansado. Eso no existe. Exacto, o sea, creo que el mundo es gandul. Y entiendo que de repente la gente dice, debiera de cambiar eso, pero en el mientras hay que ser vivillo. Sí, o sea, creo que es lo difícil de educar a alguien ahora, porque Ajá, justo ándale. estás como en esto, ¿Ok? sí muchas creencias, o sea, por ejemplo, muchas creencias del feminismo, Ok. que no las veo mal, Ujú. que por cierto, ayer en México, grito histórico porque lo dio una mujer, Muy ¿no? bien. Pero Haya hecho lo que haya hecho. haya es una hecho- mujer. Exacto, es sí. una mujer que llegó, ¿no? O sea, Sí, no voy exacto. a hablar de política, Claro. pero, por ejemplo, nuestro hijo, no sabes cómo decirle, no le pegues a una mujer. Ok. Porque igual decirle a una mujer es hacerla menos, hacernos menos, Claro. hacer que... Pero la realidad es que hay que... Bueno, yo siento tan siquiera exacto. que mi hijo tiene que ser un... Porque luego Carla le dice, no le pegues a una mujer. Y yo le digo, no le pegues a nadie. pero menos a una mujer. O sea, Sí, sí. Ajá. siento que no, aunque la niña Sí. te pegue, o sea, no le tienes que pegar, ¿no? O sea, Claro. sí le digo a nuestro hijo así como, si le dan el plato primero a la niña, sí, porque es niña, Claro. porque es Todavía hay mujer. restaurantes que sí, ¿no? O en cenas, por ejemplo, de bodas o algo, casi siempre luego les sirven primero a las mujeres, Sí, ¿no? o sea, sí sigue siendo como una cosa de educación, Sí. pero a veces dices, ¿está bien o está mal? Porque sí estás haciendo una diferencia con la Ajá. mujer, pero siento que educadamente, y sí siento también que el hombre tiene que saber que las mujeres, aunque seamos iguales, no tenemos una fuerza, o sea, Claro. si nos golpea Siempre. un hombre, nos va a golpear un hombre, o sea, Claro. sería muy difícil que Claro. ganes, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ahora sí dices, Sí. ¿y cómo le digo? ¿Cómo le digo, déjala pasar? ¿No? Está bien. Y Claro, digo, y ábrele luego- la puerta. Ajá. O y sea, luego, ¿qué tal que la mamá dice, ¿por qué haces menos a mi hija? Sí, sí, sí. Es muy complicado. En Bueno, ese sentido sí creo que es difícil y diferente para todos, porque también incluso los niños se comportan, las escuelas creo que se comportan también diferentes, aparte ya no son nada más niños, niñas, ella, o sea, creo que aparte que eso lo vemos todavía más radical, pero de repente es así, pasa. Mira, hablando de radicalismos, nada más para platicar, ¿qué fue lo de este cuate? Que era un súper radical, de del que Estados mataron, Unidos. del de Estados Unidos, o sea, era un súper radical en sus creencias, acerca de raza, acerca de religión, acerca de política, y que haya alguien que lo haya, o sea, que se haya tomado el poder en sus manos de disparar y de matarlo, o sea, creo que solo nos lleva a justo radicalizar opiniones. Yo soy siempre del justo medio, en casi todo. O sea, sí, yo creo que debe haber un punto medio, Ajá. o sea, justo en todo. O sea, este tema de me gusta lo que mucho el ni pasó, muy, muy, ni tan, tan. de lo que pasó en Estados Unidos, o sea, sí el cuate era muy radical, pero tampoco porque sea radical No. alguien tiene derecho a No, quitarte no. la vida, ni Para- mucho menos. No, para nada. Son países, culturas diferentes, o sea, también estamos hablando que en Estados Unidos, o sea, pues había esclavitud hace poco. Sí. Oh. El otro día oí uno, paréntesis, me encantó. Dice, la inteligencia artificial nunca se va a poder revelar. Y mi abuelo, así de, eso pensábamos de los negros. Porque era, o sea... O sea, era impensable, ¿no? Ajá, o sea, los abuelísimos, sí, hace poco, pero sí como que decían, pues los negros están al servicio de nosotros, ¿no? Sí, Decían. no, o sea, y la gente de color, o sea, lo sufrió mucho y por eso hay mucho radicalismo, pero no te da el derecho. Y justo es el cómo educaste al chavo, Ajá. a los dos, tanto al que era radical Ujú. como al que se atrevió a dispararle, ¿no? Porque también si alguien te ofende y eso, te vale gorro. Sí, o la antes verdad te es que sí. decían, no lo peles o golpéalo o defiéndete. Y ahora no, o sea, ahora es, no vayas a decir esto. ¿Qué no, crees, eso se lo- ¿Qué crees tú de esto? El otro día lo oí y siempre a lo largo de mi vida he pensado mucho esto. Siempre dicen,
la lengua es más dolorosa Que un golpe. Y demás, pero luego sí he pensado que las palabras solo duelen cuando tú les das sentido. O sea, Pues sí, pero normalmente cuando te ofenden es algo que igual y sí es cierto de ti, ¿no? Ajá. Y pues obviamente duele, claro, ¿no? sí. O sea, te dicen, ay, enano, dices, pues sí. Tenía que ver con la estatura. O sea, tenía que. O sea, pero por ejemplo, no es una cosa que me afecte. No, a ti no te molesta. No es una cosa que me moleste. Y y creo que de repente muchas veces, y esto es eso, te lo tomas muy personal. Hay cosas que pues, no duelen más. Había un comediante, creo que decía, la lengua duele más que un golpe. Dime lo que quieras, te voy a dar un golpe, a ver a quién le duele más. O sea, sí siento que de repente llega con el tiempo. O sea, llega creo que un poco también con la madurez. Lo que pasa, también la educación de antes, o sea, igual sí te hacía la piel más dura, Ajá. pero porque tus propios papás eran los que te destrozaban, ¿no? Así, oye, papá, ¡pah! Enfrente de todo el mundo. O sea, Sí. super quemón, enfrente de todo el mundo te gritaban. Sí, o claro. sea, les valía gorro. O sea, la verdad es que no había. Ajá. Y ahora somos muy cuidadosos en eso con los niños. Ajá. Pero justo ayer platicábamos de la crianza respetuosa, hasta qué punto llega. Ujú. O sea, hasta qué punto le explicas tanto al niño y les vale gorro. O sea, les vale gorro y si es necesario meterles un grito o no. Ajá. Hay gente que les da nalgadas o no. Ujú. Pero tampoco es que maltrates a tu hijo. O sea, también si ya se te está saliendo del las carril y manos. no funcionó la educación respetuosa y ya defendiste sus sentimientos, ya los validaste una Ajá. y otra vez. Bueno, ¿Qué haces? el otro día tu prima, ¿te acuerdas? Nos contó que le dio una nalgada. Chequen esto nada más, porque es una gran historia. Le dio una nalgada y bien puesta, ¿no? O sea, justa. Bien puesta. Bien puesta, sin coraje. Necesaria. Necesaria. O sea, nosotros no criticamos esa nalgada. ¿Y qué nos contó? Que cuando se fueron al restaurante, ¿qué le dijo? La niña que le dijo, ni me dolió, ¿no? Dijo, ni me dolió. Así o sea, todavía se alzó así. Ni me dolió. Dijo, sí, me diste una nalgada. Pues ni me... ay, así. O sea, no, estuvo rudo. O sea... Está rudo porque, o sea, si estás como muy de la educación respetuosa. O sea, seguramente vamos a ver en 10 años Claro. o 20 años si la educación respetuosa funcionó. Vivimos aquí en todo el mundo haciendo lo que se le da la gana, Claro. pensando solo en sí mismos, ¿no? O sea, porque ahora todo eres tú que sí. O sea, bien. pero muchas veces ya dejas al lado el otro. No, o sea, no compartas juguetes. ¿Por qué? Porque es feo compartir juguetes. No los compartas si no quieres, Ujú. pero la realidad es que vivimos en un mundo que hay que compartir. Claro. Por ejemplo, el otro día también vi un video y me llamó mucho la atención porque decía, el niño que no quiere saludar, no pasa nada, déjalo que no salude porque no lo puedes obligar a saludar. El niño no quiere compartir, no lo obligues porque no sé qué. O sea, el problema es cuando, y regresamos un poco al principio de hay que ser vivillo, el punto es que el mundo no te permite eso. El mundo no perdona a alguien que no saluda. A mí, alguien que me puede molestar muchísimo es alguien que le diga buenos días y que no me conteste. Exacto. O sea, me puede caer mal forever. O sea, una persona. El mundo no perdona pero eso. es por eso, o sea, lo de radical, o sea, es saluda a tu abuelo, tampoco tienes que besuquearlo 80 horas si Ajá, no quieres, claro, ni nada, sí, ¿no? sí, sí. Porque antes, o sea, sí creo que si el tío llegaba y te saludaba y te besuqueaba y tú no querías y decías Claro. ya basta, era Ujú. no, pues es tu tío y déjalo, ¿no? Que ha provocado muchos problemas, pero sí siento que, oye, ok, no quieres saludar de beso, hola, buenas tardes. Pero saluda a pero todos, saluda, elevadores, o sea, la gente que te encuentras por la vida, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, el mexicano somos muy de buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿verdad? Pero sí, o sea, Ajá. porque luego entonces, ay, no tiene ganas de saludar hoy. No, Híjole, pues exacto. va a ser exactamente, o sea, hoy en día llegas a una oficina y vas buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, y no quiere decir que te caigan bien, ¿no? Luego es pesado, ¿eh? Ser educado luego es pesado. Sí, es pesado, pero es algo que, o sea, justo como nos han ido educando más o menos igual, Ajá. o sea, a la gente de nuestra edad, educar a los niños diferente también nos cuesta mucho trabajo, Sí, ¿no? sí, o sea, sí, nosotros sí. somos muy de por favor. Por Ajá. ejemplo, en México mucha gente está mal visto el mande, ¿no? Ay, porque en nunca México- hemos platicado de ese, ¿verdad? En México utilizamos, en vez de qué,
Ajá. utilizamos mande. A mí me molesta. Ay, Dios, esto se va a volver viral. A mí me gusta el mande. Me gusta. No me gusta que contesten qué. A mí tampoco. Y entiendo que quiénes son. Los más son los españoles y los argentinos. Son los que más se quejan. Sí, porque es de mande, ¿no? O sea, es de mandar. O sea, es de, oye, mande, ¿no? Como mándame. Otra vez es lo mismo. Tú le das el sentido a las palabras que tú quieres. Si tú de repente por decir mande te sientes oprimido, esa es tu lectura. No, exactamente. A mí me gusta tu lectura, mande. pero ¿estás de acuerdo que ahora, o sea, va a haber en nuestra época todos decíamos mande, porque, o sea, Sí. si decíamos que nos partían. Claro. No, o sea, Puedes mande. decir otra cosa, a lo mejor. Si tienen, dígame. Entonces, que va a ser igual, ¿no? Dime. Sí, pero hoy en día hay muchos niños que dicen ¿qué? Hay muchos niños que dicen mande. Sí. ¿No? O sea, nosotros a nuestro hijo, dice ¿qué? Mande. O sea, y Sí, lo sí haces le decimos, automático. automático. Por favor, gracias. ¿Qué? Pero te digo, podríamos cambiar por dígame o dime. Dígame, ya nadie habla de usted. ¿Cómo a ti te tocó de tu abuelita, abuelitos, le hablaban a su mamá de usted? Yo muy pocos. Mis pero- abuelitos sí, pero, o sea, yo a mis abuelitos no les hablaba de usted. Yo tampoco, pero sí. Pero mi papá, lo suyo, sí. Ajá, o sea, tu papá a su mamá sí le hablaba Pero de usted. nosotros a los adultos les hablamos de usted. Bueno, yo me acuerdo muchísimo de una historia Mucho. con mi mamá. Ajá. O sea, que la primera vez que vas a la casa del amiguito o lo que sea, Ajá. y la señora se llama Tere. Y me dijo, no, digan, o sea, dime Tere. Dime Tere. No, porque no estoy tan. Seguro no está grande, seguro tenía 30 y tantos años, y así no me hablen de usted. Y entonces salí, ay, adiós, Tere. No, mi mamá me puso. Sí. O sea, así de, Te aventó la chancla. le vuelves a hablar a un adulto. Sí. Así de usted. No, y es muy chistoso porque es algo que tengo. Y ahora muchas mamás de mis Muchas. amigas, o sea, que casi que están de mi edad, Sí. ¿no? O sea, me dicen, no, háblame de tú. Y le digo, es que no puedo. Yo tampoco. Yo no puedo. O sea, no puedo. a mí me cuesta trabajo. Sin embargo, en el tema, por ejemplo, de jefes, creo que ya los siempre jefes fue de de tú, tú. siempre, sí. Creo Sí, que al ya jefe, siempre sí. fue de tú. O sea, ya no me tocó de, oiga, jefecito. O sea, ya no me tocó eso a mí. No, a mí tampoco, pero sí había gente que les hablaba de usted. Sí, no, a hay mí me gente tocó, que les habla de sí usted. me tocó trabajos en donde, oiga, y demás, en la Oiga, chamba licenciado. no. Ajá, o sea, aparte, el otro día le preguntaba, pues el día que vino Fer, si no han visto ese capítulo, vayan a verlo, el de la abogadilla. El de la abogada, Es cierto. la abogánster. La venganza. Hay chambas, o por ejemplo, de doctores, yo creo que sí hay mucha chamba de, oiga, doctor, o sea, Pero no te. A ver, a mí, por ejemplo, al doctor. Ahora, ya, se ahora. me hace muy difícil hablarle de usted porque son más chiquitos, porque son más chicos que nosotros. Entonces, así como, oiga, doctor, ¿sí estudió? Así, porque tiene una cara No de manches, escuincle. les voy a contar una historia, creo que no te la he contado ni a ti. Fui a operaron a mi mamá del ojo, ¿no? El catarata y normal. Entonces, pero a mí no me tocó ni entrar a la operación ni nada. Entonces, en esta última revisión, me dijo, oye, me gustaría que entres para que conozcas a la doctora que me operó. Dije, pues sí, órale. Obviamente, cuando mi mamá me contó la historia, pues yo me imaginé una doctora de mi edad. O sea, Mínimo. para ponernos en... Me la imaginé más grande, pero para ponernos en contexto, me la imaginé más grande, ¿ok? Era una cría. O sea, la vi y parecía de secundaria. O sea, a mi perspectiva, Pero ¿no? es que ya digo, por eso nos escriben aquí que estamos decrépitos y todo. Ya tenemos nuestros años. Ajá. No. Pero claro, o sea, alguien... Pero ver a un doctor joven, Ajá. o sea, y tampoco le quiero quitar ningún mérito por ser joven, es No, muy no, difícil hablarle de usted, así Sí. como, oiga, doctor, o sea, Sí. cuesta trabajo, ¿no? Sí, es como... Y se sentirán si les hablas de tú, no, ya no les... No sé, que nos digan los doctores o sea, igual ya sí hay algunos, te digo, los de abogados, seguro sí hay unos que, dígame licenciado, por favor. O sea, sí me Seguro, imagino. sí. O sea, sí debe de haber gente que quiera. Pero antes les hablabas de usted a todo el mundo, ¿no? A quien fuera, al del Así que súper. O sea, así de, hola, buenas tardes, señorita. O sea, seguro. Pues nosotros lo seguimos haciendo. Sí, lo seguimos haciendo. Pero ya, o sea, por ejemplo, nuestro hijo, o sea, a ningún papá le habla de usted. Sí, cierto. Aunque parecemos nosotros, digo nada más porque mis primos son de Monterrey, pero sí en mucha banda todos son sus tíos. Sí, pero... No de usted, pero Pero, o sea, en la escuela a ninguna mamá le habla de usted ni nada. sí es cierto. A las maestras, a nadie ya. Es verdad. Porque eso sí se ha cambiado. Ajá. Las mises era otra cosa, ¿verdad? Interesante.
Ya nosotros ya le decíamos Miss, pero los papás sí seguro les hablaban de usted a los maestros, ¿no? ¿Por qué les decimos Miss? Por Estados Unidos, ¿no? Me imagino, ¿va? O sea, como Porque aparte Miss nada más era la Miss de inglés, ¿no? la otra que era maestra. Maestra. Tal cual, la maestra de español y la Miss de inglés. La Miss de inglés. ¡Uy, qué historia! ¡Qué buena está esa! Sí, ¿no? Claro, claro, claro. Mistere. Sí, aparte tenían nombres así, ¿no? Ajá. Las Miss de Miss inglés. Lau. Sí. Miss Lau era, ¿no? También Era un básico. era un necesario. básico. Ajá. Pero bueno. Pero y una maestra de civismo, ¿cómo se llamaba? Mm, La maestra Josefina. Fíjate, mi mamá se llama Josefina. Bueno, pero tiene nombre maestra. Bueno, mi mamá fue maestra muchos años. ¿Ahí está? Mi mamá fue maestra. Creo que daba, no me acuerdo si informática o administración. Bueno, pero no lo estoy diciendo por mi suegra. No. O sea, no. pero estoy diciendo que la Miss buena onda era Miss Tere, Miss Sí, Miss Ceci. Jime. Miss Jime. ¿No? Jime también. Y las maestras rudas eran así, Josefina. Ajá. ¿no? Sandra. Sandra. O sea, hay algunos nombres ahí medio gachos. Pero bueno, el caso es que han sido educaciones diferentes, ha ido cambiando el mundo. Cuéntenos cuáles eran sus misses favoritas, qué cosas sí creen, qué cosas no creen. ¿Cómo tenemos que educar a nuestro hijo ahora? No, No les vamos, o sea, sí, gracias, no les vamos a hacer caso. obvio, no. O sea, como eso, fíjense, igual y para cerrar me gustaría eso. Creo que, y lo dijimos, una mamá que dice, ¿seré buena mamá? Ya es una gran pregunta. Quiere decir que lo está haciendo bien, lo mismo que los papás. Si de repente dicen, ¿seré buen papá? Ya es una gran pregunta. Sí, ahora cada quien educa como, o sea, como mejor piensa, pero siento que lo Exactamente. haces por el bien de tu hijo y como tú piensas que va a ser mejor para él. Exacto. Y es totalmente válido. O sea, si usas educación respetuosa, bien, si le das azúcar, bien, si no le das Claro. azúcar, bien. O Claro. sea, cada quien sus chicles. Cada quien sus cubas, diría. Pero bueno, pues por ahí los leemos. Y pues muchas gracias por aventarse este episodio. Ahí los andamos, les digo, leyendo. Y pues nada, yo soy Diego. Yo soy Carla. Y nos vemos en la próxima.